laiguana.tv. 10 años de verdad. Ahora tú te preguntas en ese análisis que yo comentaba si Petro llega al gobierno o llega al poder. ¿Cómo lo ves? No, Petro tiene el gobierno, Petro no tiene el poder. Eso, y de hecho en el escrito yo establecí un parangón con lo que era la situación de Chávez entre su triunfo en 1998 y la elección de relegitimación de poder en el año 2000. Es decir, ese lapso, Chávez tenía el gobierno, mas no tenía el poder. Con Petro sucede aún lo mismo. Es decir, Petro tiene el gobierno de la República de Colombia, pero no tiene el poder, cosa que se manifiesta. Uno, no tiene mayoría ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado. Dos, no tiene mayoría en las alcaldías y en las gobernaciones. Y eso ya es una demuestra. Si además le agrega que los grupos económicos que potencian la narcopolítica en Colombia no están cercanos a Petro, te das cuenta que no tiene el poder político, no tiene el poder económico, y si ves el otro, aquella novela extraordinaria de Mármol León, 4 crímenes, 4 poderes, si ves el poder mediático ni hablemos. Sí. Entonces no tiene el poder, Agrégale, si eso no fuera suficiente, complicado, ponle el toquecito de pimienta que significa que Colombia sea socio global de la OTAN. Y entonces tienes un cuadro muy complicado, que es lo que te explica el discurso. Cuando uno analiza el primer discurso de Petro, es un discurso para que, hey, cálmense, yo voy por el capitalismo, no voy por las expropiaciones, no voy al esquema con el que me intentan identificar con Venezuela, porque el estigma político electoral en América Latina es Venezuela, ¿no? Y entonces su primer discurso es ahí. Luego su segundo discurso, la otra parte de su discurso es el tema que le agrega Francia Márquez, que es el de vivir sabroso. Una sociedad de paz, donde no haya muertos, donde el Estado no desaparezca. Entonces es un tema delicado, pero es un tema que convoca. Entonces Petro, por una parte, el tema delicado económico, pero que también convoca, que es el llamado a que va a mantener el capitalismo, lo hace. Y eso baja la presión de los inversionistas, pensando Petro en el riesgo país, pensando Petro en las dificultades que va a tener, porque ha anunciado el inicio de un intento de transformar a Colombia en una economía verde. En un país que como Colombia, el tema petrolero extractivo, minero extractivo, realmente es muy fuerte. Entonces, ¿cómo atender? Porque también en su campaña se comprometió a la gratuidad de la enseñanza, a un programa de derechos humanos, a un programa de reducción de la pobreza. Para eso necesitas ingresos fiscales. Claro. Entonces, si hablas de una economía verde, eso te pone en contradicción con la economía minera extractiva, que es importante en Colombia, no es la única, pero es importante. Y surge la pregunta, ¿de dónde va a sacar el financiamiento entonces para los programas sociales? Tiene que hacer un reajuste tributario. Y eso lo hace el Congreso, aprueba la ley. Entonces en el Congreso no tiene mayoría. Eso es lo que me permite a mí, o esos elementos que en detalle lo estoy dando, pero que en el artículo no lo doy, porque un artículo tiene otro sentido que una entrevista donde puedes decir más cosas, fue lo que me hicieron a mí en ese punto de mi escrito, que fue en caliente, eso fue en la misma noche del triunfo, que yo me senté a pensar, muy bien, por eso comenzaba con el tema simbólico, estoy alegre, estoy feliz del triunfo de Petro. Pero más allá de eso, ¿qué significa en términos de realismo político, de realpolitik? laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.